Buenas noches, docente y compañeros todos. Hablaremos hoy sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que ocurrieron en el Perú entre los años 1930 y 1990 y cómo estos influenciaron en la conformación del Perú moderno desde una perspectiva política, económica y social. Las integrantes del grupo número 3 somos Margarita López, Elenina Latinez y quien nos habla Miriam Guamán, alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Doy pase a mi compañera Margarita. Gracias, Miriam. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 en el Perú fue un escenario de profundas transformaciones que sentaron las bases para la sociedad actual. Este periodo marcado por la crisis del orden oligárquico, el golpe militar de 1968, la implementación de reformas estructurales y el retorno a la democracia, estuvo caracterizado por cambios y permanencias en los ámbitos político, social y económico. Si bien se lograron avances en la educación, la urbanización y la participación política, las desigualdades estructurales del país no se resolvieron, lo que contribuyó a la inestabilidad política y social que se vivió en las décadas posteriores. La reforma agraria implementada durante el gobierno de Velasco Alvarado fue un cambio significativo, pero no el único factor determinante en la configuración del Perú actual. Este análisis explorará cómo estos procesos moldearon la realidad del país, argumentando sobre la influencia política, económica y social de estos cambios. A continuación le doy pase a mi compañera Lenina. Gracias, Margarita. Ahora hablaremos con respecto a los aspectos políticos. La oligarquía y el control del poder, el Estado oligárquico se caracterizó por un sistema político cerrado antidemocrático, donde una ética reducida, compuesta principalmente por grandes terratenientes y empresarios, controlaba las decisiones políticas y económicas del país. La participación de la mayoría de la población era limitada, lo que generó un clima de exclusión social y descontento. La llegada de Augusto B. Leguía marcó un punto inflexible en la política peruana. Sus reformas, aunque favorecieron a las clases medias urbanas y promovieron la alfabetización, no lograron abordar las desigualdades estructurales del país. La exclusión social y el centralismo persistieron, creando las condiciones para las grandes olas migratorias internas que se producieron en las décadas siguientes. La alternancia entre gobiernos civiles y militares durante este periodo con la oligarquía manteniendo un control significativo sobre la política. Esta inestabilidad política contribuyó a la crisis del sistema y a la creciente demanda por una mayor participación democrática. Nuestra postura, la crisis del orden oligárquico, aunque impulsó la búsqueda de un sistema político más inclusivo, no logró resolver las desigualdades estructurales del país. La exclusión social y el centralismo, la falta de oportunidades para la mayoría de la población se mantuvieron como elementos claves que influyeron en las transformaciones posteriores. A continuación, paso a mi compañera Margarita. Gracias, Elenina. En los aspectos sociales, las grandes olas migratorias, el centralismo, la exclusión social y la pobreza en las zonas rurales impulsaron la migración hacia las ciudades, especialmente a Lima. Estas grandes olas migratorias, que comenzaron en la década de 1950, transformaron la estructura social del país, dando lugar a la formación de barriadas y pueblos jóvenes en las ciudades. La cultura chicha, el encuentro entre la cultura costeña y serrana en las ciudades, generó una nueva cultura urbana conocida como la cultura chicha. Esta mezcla de tradiciones y expresiones reflejó la diversidad cultural del país, pero también las tensiones y conflictos que surgieron por la discriminación hacia los migrantes. La formación de asociaciones vecinales, los migrantes en busca de soluciones a sus necesidades básicas, formaron asociaciones vecinales para demandar y negociar con las autoridades. A través de la autogestión lograron la construcción de escuelas, postas médicas y otros servicios básicos en las barriadas. Nuestra postura, las grandes olas migratorias, aunque transformaron el rostro de las ciudades y enriquecieron la cultura peruana, también generaron problemas como la informalidad, el subempleo y la contaminación. La discriminación hacia los migrantes y la falta de oportunidades para ellos fueron problemas que se mantuvieron durante décadas. A continuación le doy pase a mi compañera Miriam. Gracias, Margarita. Continuando con el aspecto socioeconómico, el modelo primario exportador, el Perú siguió siendo un país dependiente de la exportación de materias primas, con una economía vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Esta dependencia limitó el desarrollo de la industria nacional y la creación de empleo. La crisis económica en la década de 1930 se caracterizó por la gran depresión que afectó a la economía peruana. El gobierno de Leguía, con su política de gasto público y la falta de inversión en la industria nacional, no logró mitigar los efectos de la crisis. La economía peruana experimentó un crecimiento moderado
durante la década de 1950, impulsado por la inversión extranjera y el auge de esa época. Sin embargo, las desigualdades sociales y la falta de oportunidades para la mayoría de la población persistieron. Nuestra postura es que el modelo económico del Perú durante este periodo se caracterizó por la dependencia de la exportación de materias primas, la falta de inversión en la industria nacional y la concentración de la riqueza en manos de una élite reducida. La crisis económica de la década de 1930 y la falta de políticas selectivas para combatir la pobreza y la exclusión social contribuyeron a la inestabilidad política y social del país. Doy pase a mi compañera Elenina. Gracias, Milla. Como conclusión, podemos decir que en el periodo entre 1930 y 1990 fue un crisol de transformaciones que definieron el rumbo del Perú moderno. La lucha por la democracia y la inestabilidad política dejaron una huella profunda en la fragilidad institucional del país. Los intentos fallidos de industrialización y la mala gestión de los recursos económicos dejaron una marca de crisis y desarrollo truncado. Las migraciones internas, mientras redefinirían el tejido urbano y la identidad cultural, también agudizaron problemas de exclusión y desigualdad. La crisis del orden oligárquico que marcó el inicio de un periodo sentó las bases para la sociedad actual, dejando un legado de desafíos que, aunque persisten en el Perú. A continuación, nuestra postura a cargo de nuestra compañera Miriam. Gracias, Elenina. En conjunto, estos cambios y permanencias moldearon un Perú moderno que aún lucha por consolidar su democracia, estabilizar su economía y mejorar la cohesión social. Si bien hubo avances en la participación política y la integración social, la crisis económica y la exclusión social son problemas que perduran. Hoy en día, el Perú sigue enfrentando los desafíos dejados por este convulsivo periodo histórico, pero también cuenta con una base para seguir avanzando hacia un futuro más justo y equitativo. Es todo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.